Buenos días. Voy a empezar por una historia un poco rocambolesca. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo y justo al pasar por delante de la puerta de la casa del vecino, sin darse cuenta, se le cayó un informe importante que llevaba. En ese momento, su vecino, que miraba por la ventana y vio caer el papel delante de su puerta, pensó: qué descarado el hombre este que deja caer de esta manera un papel disimulándolo delante de mi puerta. Pero en vez de hablar con él, no le dijo nada y empezó a planear su venganza. Por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Y este justamente estaba mirando por la ventana en ese momento, cuando por la mañana recogió los papeles, encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problemón tan grande en la reunión que había tenido. Estaba roto en 1000 pedazos y pensó que su vecino no solo lo había robado, sino que además lo había roto y tirado delante de su puerta. No quiso decirle nada, sino que preparó su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de cerdos y de patos para que estuvieran delante de la casa de su vecino, produciendo ruidos y malos olores. Y así uno y otro día siguieron fastidiándose mutuamente el uno al otro. La cosa llegó hasta tal extremo que los dos acabaron en el hospital. Se pasaron una buena temporada compartiendo la misma habitación. Al principio no se dirigían ni la palabra, pero un día, ya cansados de tanto silencio, comenzaron a hablar el uno con el otro. Con el tiempo incluso se fueron haciendo amigos. Entonces se dieron cuenta y empezaron a hablar de ese incidente, de qué había pasado con el papel. Y hablando se dieron cuenta del malentendido. ¿Qué cosas hubieran evitado estos dos personajes si en vez de dejar ir a la imaginación hubieran hablado, hubieran conversado, hubieran preguntado? La comunicación, el lenguaje, es un don, pero puede convertirse en un arma de doble filo. Y los malentendidos, tanto por quien emite un mensaje como por quien lo recibe, son fuentes de problemas muy comunes entre los seres humanos. ¿Cuántos problemas tenemos los seres humanos con los malentendidos? Pero eso también puede pasar en nuestra comunidad, en una comunidad como es la nuestra, pequeña, la iglesia. Hablo de la iglesia local. Se puede ofender muchas veces y a veces sin tener esa intención por parte nuestra, sin ser nosotros conscientes de ello. Muchas veces tienen que ver con nuestra manera de ver el mundo, de ver las cosas, con la educación que hemos recibido, con nuestras expectativas, con nuestras frustraciones o las condiciones con las que nosotros nos encontramos en esos momentos. No todos nos afrontamos a la misma situación de la misma manera. Como se dice vulgarmente, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Y pensamos que los demás son iguales que nosotros, pero no lo son, ni gestionan las mismas cosas que igual que nosotros. Tenemos que desarrollar paciencia y comprensión. Cuando se instaura en nosotros un sentimiento de ofensa, ¿qué pasa? Este sentimiento de ofensa puede pasar a algo más, a un resentimiento, a rencor, a amargura. Y entonces ya toma otro matiz. Y debemos de actuar pronto, porque si eso avanza, los primeros perjudicados en ser dañados somos nosotros mismos. Y también la comunidad y las personas que nos rodean. La Biblia nos advierte que todos ofendemos muchas veces. Y la mayoría de las veces, a veces lo hacemos de manera inconsciente. No somos conscientes que hemos ofendido. Y si no nos lo dicen, pensamos que estamos a bien con todos, ¿no? Cuando a lo mejor ahí hay una persona sentada albergando ya un sentimiento hacia nosotros que nosotros no somos conscientes de ello. Se puede actuar por maldad, desgraciadamente. Se puede actuar por rencor. Se puede actuar incluso
por malicia. Pero si estos ingredientes se instalan en uno, le destruyen a él y destruyen a la comunidad. Y si esto va aderezado de engaño, hipocresía, y se instaura la envidia y es mantenido por la murmuración y la calumnia, ¿qué pasa? Si todo este pastel se instaura en nosotros y en la comunidad, está a punto de ser destruida. Si la iglesia fuera un pastel, ¿quién se querría comer este pastel? Nadie querría comerlo. Nadie que entrara a esta iglesia quería aceptarlo y recibirlo. ¿Qué cosas pueden destruir una comunidad y qué hacer para impedirlo? Parece una clase de medicina preventiva, ¿no? En medicina podemos hacer un acto para curar, cuando ya la enfermedad está instaurada, o podemos hacer un acto de prevención para que esa cosa no llegue. Y creo que en esta mañana quiero estar hablando, o espero estar hablando, para hacer más medicina preventiva. Espero que esto no esté anidando en vuestros corazones y que esto ya esté instalado en vosotros. Pero por si acaso, también tenemos una salida. En un libro que escribió el ruso Fedor Dostoyevsky, habla de humillados y ofendidos. Y refleja una de las realidades más universales del ser humano. ¿Quién no se ha sentido en algún momento humillado y ofendido? Todos hemos pasado en algún momento experiencias de este tipo. Y es que las relaciones humanas realmente pueden llegar a ser complicadas. No es fácil. Porque unas personas pueden superar estas emociones de forma constructiva y saludable y otras, en cambio, quedan ahí arraigadas en su vida, sintiéndose continuamente humillados y ofendidos, y transforman esa primera ofensa inicial en algo más permanente. Y ese resentimiento, esa amargura, poco a poco, quizás de una manera inconsciente, va intoxicando como un parásito su mente, su corazón y a las personas que le rodean. Cambia incluso su actitud ante la vida. Y como dicen muchos médicos, tu propia salud, tanto física, emocional como espiritual. Espero que esta no sea la situación tuya en estos momentos. Por eso queremos prevenir. El enojo y la ira no siempre es malo. Enfadarse, enojarse a veces es una forma y una respuesta natural y a veces incluso necesaria. Forma parte de las defensas de Dios mismo nos ha dado para afrontar situaciones desagradables e injustas. Muchas veces ante situaciones injustas la respuesta no es la indiferencia, sino la ira y el enojo que se apodera de nosotros ante una situación de injusticia. De hecho, a veces es la respuesta más normal a estas situaciones injustas. Entonces, ¿cuándo es malo el enojo? El apóstol Pablo nos da la clave. Dice: airaos, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo se convierte en algo perjudicial? Cuando el enojo o la ira anida en el corazón de forma permanente, deja de ser ya una reacción natural para convertirse en algo más. Deja de ser un sentimiento espontáneo y transitorio para convertirse en algo crónico. Es como ese dolor agudo que nos ayuda a identificar una enfermedad para ponerle solución y se transforma en un dolor luego crónico que realmente no nos ayuda a hacer un diagnóstico, sino que nos machaca constantemente y nos impide vivir de una manera armoniosa. Cuando esto sucede, cuando el enojo se transforma en resentimiento, cuando el enojo se transforma en amargura, es como si fuéramos accediendo o descendiendo. Son los efectos tóxicos.
Lo que empieza siendo una reacción quizás necesaria y positiva acaba sumiendo a la persona en una actitud autodestructiva. No deis lugar al diablo, dice el apóstol Pablo. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Tenéis alguna raíz de amargura en vuestro corazón que os está estorbando para crecer? Ojo que no se transforme en malicia, en engaño y en envidia, porque eso acabará con vosotros y acabará con las personas que están a vuestro alrededor y acabará con vuestra comunidad donde estáis. Fijaros lo que dice Gálatas 5, 13, 15, el apóstol Pablo. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fijaros lo que acaba terminando diciendo. Dice: pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis, no os destruyáis unos a otros. Es la misma comunidad a la que le está exhortando a que usen su libertad para amar, a la que les advierte que, ojo, que hay un peligro que puede acabar con vosotros y con vuestra comunidad. Mirad que no os consumáis, que no os destruyáis los unos a los otros. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el antídoto contra esto? Primero, tenemos que meditar, porque una de las primeras cosas que podemos hacer es ser consciente que tenemos un problema, reconocer este sentimiento, detectarlo, ponerle nombre. Porque si no reconocemos que tenemos un problema, si no reconoces que tienes una enfermedad, vas a acudir a alguien, no irás, porque pensarás que estás bien, ¿no? Tenemos que detectarlo, tenemos que ponerles nombre. Y también quizás preguntarnos por qué siempre me enojo constantemente. ¿Por qué soy tan proclive a ser constantemente ofendido por todos los demás? A lo mejor el problema no está en los demás, a lo mejor el problema está en mí. Hemos leído el texto: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Literalmente significa, leía en un comentario, cuando estéis en vuestras camas, meditad en vuestro corazón y guardad silencio. Qué importante este hábito de no dejar las cosas para mañana y que aniden. Las noches puede ser un momento importante o apropiado para meditar. Deja que la conciencia se ilumine cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás ante la palabra de Dios. Pero nuestra mente siempre busca una justificación para justificar nuestros sentimientos, porque siempre la ofensa es mayor, ¿no? Y buscamos la manera de resarcirnos de ello. Y esto muchas veces lo hacemos simplemente para conservar nuestra propia imagen, para tener una imagen apropiada de nosotros mismos. Tenemos un ego tan hinchado que a veces cualquier pequeño gesto, cualquier pequeña mirada o no, porque no le miras o porque no le saludas, puede engendrar en nosotros humillación. Puede un poco alterar nuestra imagen. Pero fijaros, Dios no tiene interés en tu propia imagen. Dios tiene interés en tu pureza y en tu santidad. El que tiene interés en tu propia imagen eres tú, en no ser dañado tu ego. Deja pasar la ofensa y no estés siempre continuamente en un enfado crónico, siempre sintiéndote atacado por los demás. Deja en las manos de Dios el asunto y Él te vindicará en el momento apropiado si Él lo cree necesario.
es bueno tener la costumbre de meditar a la luz de la palabra de Dios en la presencia del Señor. El salmista en el Salmo 139 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Quién puede conocerme mejor a mí que Dios mismo? Ni siquiera nosotros, a la luz nuestra, nos conocemos a nosotros mismos. Pensamos de nosotros más allá de lo que realmente somos, ¿no es cierto? En el Salmo 19 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice: líbrame de los que me son ocultos. Es necesario que nos pongamos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la presencia del Señor. Dice el Salmo 167, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Deja que Dios trabaje en ti. Trabaje tu conciencia, te haga sensible para que te parezcas más a Jesús. Esa es nuestra meta. Deja de defenderte tanto a ti mismo. Humíllate. Me lo digo también a mí mismo. No es que quiera daros una paliza a vosotros. Pero si queremos parecernos a Él, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Menguar y Él crecer en nosotros. A veces no está en nuestras manos la solución, ¿no? Dice Romanos 12, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Porque muchas veces no depende de nosotros. Hay gente tan rencorosa que es incapaz de perdonar, que es incapaz de pasar una ofensa por alto, que te buscará en todos los caminos para liártela. Pero tú, ¿qué tienes que hacer ante eso? En cuanto dependa de ti, estad en paz. Tienes que tener un corazón amoroso. Y esto no es fácil. Dice, deja lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué nos dice la Escritura que debemos de hacer? El texto que hemos leído ya nos indica qué debemos de hacer. Por un lado nos dice, desechad. Hemos detectado esto en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos lo vamos a quedar, que anida ahí, o lo vamos a desechar? ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Despojaos, porque no estáis llamados a seguir siendo un viejo hombre, sino el nuevo hombre creado según la imagen y la justicia de Dios. Quítense de vosotros, quítense toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Podríamos ir siguiendo en la lista, ¿no? Pero quítense, eso es un acto de voluntad por parte nuestra. Colosenses dice, ahora también dejad vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre. Por tanto, un primer consejo del apóstol es desechad, despojaos, quitaros esto de en medio. Porque si lo dejáis anidar en vuestro corazón, os destruirá a vosotros y a la comunidad. Pero también dice, desead. Tenemos que dar una oportunidad al Señor, de manera que podamos transformar ese enojo en una oportunidad para amar. Eso es lo que quiere hacer el Evangelio en nosotros. No estés eternamente enojado, porque eso no traerá bendición a tu vida. Ni física, porque acabará con tu corazón, lo dicen los cardiólogos, ni emocional, si no habla con un psicólogo, ni tampoco espiritual a tu vida. Por tanto,
no podemos quedar en un vacío, no podemos desechar y quedarnos vacío. Tenemos ahora que alimentarnos. ¿Y qué vamos a coger de alimentos? Dice, desead, buscad. Tenéis que buscar el alimento adecuado como el niño que desea desesperadamente esa leche pura. Las que habéis sido madres lo comprenderéis mejor. Cuando habéis tenido ese niño en vuestros brazos, ¿por qué causa lloran los niños? Casi dos, ¿no? Cuando están un poquito malitos y cuando tienen hambre. Cuando tienen hambre se agarran del pezón desesperadamente, ¿no? Así quiere el Señor que nosotros vayamos a la palabra de Dios, a esa fuente pura que realmente puede cambiar y renovar nuestras vidas. Porque ¿de qué te vas a alimentar? ¿De más rencor o te vas a alimentar de la palabra de Dios? Aquella que realmente puede transformar tu vida. La palabra de Dios que es pura para transformarte. Dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres ser examinado a la luz de la palabra de Dios? Pues ella, si tú le dejas, penetrará hasta lo más profundo de ti y te hará saber realmente quién eres. A veces quizás lo que encuentres no te guste, pero cuando llega ahí la palabra te hará transformar desde dentro hacia afuera y no solamente un maquillaje para que vayas sonriendo delante de la gente. Dice un refrán, piensa mal y acertarás, pero yo creo que no es el mejor consejo en estos momentos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿No tienes paz en tu vida? ¿A qué te dedicas a pensar? ¿Cuál es tu fuente nutricional? Busca ese alimento, pero búscalo de manera activa, no de manera pasiva. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, nos decía el salmista, así te busca mi alma. Por tanto, céntrate en lo bueno y rehúsa lo malo, rehúsa odiar. ¿Qué podemos hacer pues? Hemos dicho meditar, pero también podemos orar. La palabra de Dios dice, acercándoos a Él piedra viva. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién nos podemos acercar? ¿A Jesús? Porque nosotros solos no podemos muchas veces. Estos intrusos que se nos meten en la cabeza y que anidan en nuestro corazón son bichos muy difíciles de sacar por nuestras propias fuerzas. Y si habéis pasado por ahí, seguramente que lo sabréis vosotros mismos. La oración no solo cambia las circunstancias, sino también nos cambia a nosotros mismos. Y Dios utiliza la oración, el acercarnos a Él, para moldearnos de una manera progresiva, para hacernos crecer y madurar y que seamos más semejantes a Él. Es como el alfarero que va trabajando esa piedra amorfa en algo bello, en algo bonito que presentar. Por tanto, la oración nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y nos ilumina lo más profundo de nuestras vidas. La oración es como si nos abriera una ventana luminosa que nos permite contemplarnos a la luz de la santidad y del carácter de Dios. ¿Tú te crees bueno? Ponte delante de la luz de Dios, de su santidad y de su carácter. Esto es importante que lo hagamos, porque nos coloca en el lugar adecuado y borra cualquier vestigio que pueda haber en nosotros de autocomplacencia. Como aquel publicano y el fariseo, ¿no? El fariseo decía, gracias Dios que no soy como los demás, yo hago todas estas cosas.
Y el publicano decía, ten piedad de mí. El otro era una persona complaciente, se sentía satisfecho consigo mismo. Pero es que no se conocía a sí mismo. Era el publicano quien se conocía y quien pedía de rodillas a Dios, ten misericordia de Dios. Así pues, la oración funciona a veces como un colirio. Los colirios se nos ponen en nuestros ojos para despejarnos las tinieblas y ver mejor, ¿no? Mejora nuestra vista y hace que tengamos una percepción adecuada de la realidad y de nosotros mismos. Y la oración es el instrumento. ¿Qué le pasaba a la iglesia de la Odisea? Sabéis que es una iglesia en Apocalipsis. ¿Y qué le dice a esta iglesia Jesús? Ellos se creían ricos y autosuficientes. Y Jesús le decía que eran pobres y miserables. Ellos tenían una visión de sí misma distinta a la visión que Jesús tenía de ellos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Estas personas se ponían delante de la presencia de Dios, se dejaban ser iluminados por Dios, ser transformados por la palabra. Desgraciadamente esta comunidad había caído en la autocomplacencia. Ya había dejado de mirar a Dios, había dejado de mirar su santidad. ¿Y qué le dice Jesús? Yo te aconsejo que untes tus ojos con colirio para que veas. Porque es la única manera de que salgas de esa situación. No hay otra. Dice Jesús en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tela marinera, ¿no? Este nivel lo alcanzamos, no podemos por nuestras propias fuerzas. Hace años leía un libro de una autora que se llama Corrie ten Boom, no sé si la conocéis. Esta autora cuenta en su libro, esta pasó en el régimen nazi, estuvo en un campo de concentración y sufrió, supongo, todas esas humillaciones que tantas personas sufrieron en los campos de concentración. Pero ella se había rehabilitado y estaba dando conferencias para ayudar a rehabilitar a otras personas, para que aprendieran a perdonar de esta situación. Y ella cuenta en su libro que estando dando esta conferencia, después de la conferencia vio que se acercaba un hombre hacia ella y al principio no reconoció quién era, pero después se dio cuenta que era un guardián que la cuidaba a ella, la cuidaba, esto entre comillas, en el campo de concentración que estaba. Dice que le vino un sentimiento de ira y de odio que no podía contener. No podemos luchar solos con estos sentimientos. Necesitamos ayuda para ser liberados a través de la meditación en la palabra, a través de la oración. Tenemos que acercarnos a Jesús. Si tienes este tipo de sentimientos, deséchalos. Llénate de la palabra de Dios. Acude a Jesús. Ora. Él te ayudará, porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Dice Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos invita, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí lo dice en términos negativos, porque no tenemos un sumo sacerdote, pero lo que está queriendo decir es que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él ha sido hecho hombre como nosotros. Y Él ha participado de toda gama de colores de sentimientos que tú ni siquiera has podido experimentar. Quizás yo no pueda entender lo que te pasa, porque por mucho que nos queramos meter en los zapatos del otro, es muy difícil. Es muy difícil entender, como ellos han comentado, la pérdida de un hijo. Yo lo puedo entender con mi cabeza.
Y puedo pensar, pues es duro, porque yo también tengo un hijo, pero pasar por esa experiencia es distinta. Jesús ha pasado por toda esa gama de experiencias. Él te puede ayudar. Acércate a Jesús. Dice Pablo en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Podemos pasar por tribulaciones y aquí hay personas que han sufrido de muchas maneras y han sido consoladas por Dios. Y Dios las utiliza para consolarnos también a nosotros cuando estemos en situaciones parecidas. Por eso funcionan los grupos de autoayuda y Alcohólicos Anónimos, porque son justamente esas personas que han pasado por esas experiencias que realmente pueden entenderte de una manera más profunda y ayudarte en este camino. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sin mí nada podéis hacer. No podemos seguir adelante, no podemos quitarnos eso de nuestras vidas si no estamos en comunión con Jesús, si no permanecemos en Él. Jesús es la piedra viva, no es una piedra muerta. Viva es porque Él ha resucitado. Lo hemos escuchado también hoy. Es una piedra viva, es una piedra escogida y preciosa, nos dice. Y es la principal piedra del ángulo del edificio. Nosotros, los que hemos conocido al Señor, hemos descubierto esto. Dice Mateo, en una parábola de Jesús, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía por adquirir ese campo. Nosotros sabemos cuál es esa perla preciosa. Jesús es nuestra perla preciosa. Él nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos. Pero ese es el principio. Él quiere transformarnos cada día para que seamos más semejantes a Él. Y Él quiere edificar un templo de piedras vivas, no de piedras muertas. Y quiere ofrecer un pastel con los ingredientes adecuados que el mundo pueda gustar para acercarse a Jesús. Dice que para unos desecharon esta piedra. Los judíos desecharon esta piedra. Hoy quizás vienes aquí por primera vez y te encuentras con Jesús. Esa piedra puede ser un obstáculo para ti o puede ser el momento en que recibas de esa piedra viva el toque para que tú puedas recibir realmente una nueva vida. De ti depende si vas a desecharla o no. Y vamos a terminar ya. La iglesia no puede ser un lugar que finge que ama. La semana pasada Michael nos habló de la santidad y del amor. Y de ese amor sin fingimiento. La iglesia no puede ser un lugar que finge que ama. Quizás lo hagamos con más o menos intensidad, o con más o menos acierto, o de maneras distintas, porque el lenguaje del amor a veces no es exactamente igual en todos nosotros. Ahora estaba mirando a Carmen, porque es que somos distintos. Hay gente que te ve y nada más que te ve te da un abrazo, te da un par de besos y casi te apechuga. Y tú, si eres de otro carácter, casi hasta te apartas, ¿no? Por diciendo, oye, esta persona... Pero tenemos maneras diferentes de expresar el amor, ¿no? A veces para algunos es simplemente una mirada o un toque en el brazo.
Tenemos tan maneras distintas y diferentes de hacerlo. Pero no podemos fingir el amor en la Iglesia. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Vamos a decirlo todos juntos a ver si os acordáis. Si tuviereis amor unos con otros. Queremos evangelizar, queremos hablar de las virtudes de Dios, queremos ser un testimonio a la comunidad en que nos encontramos, queremos ser un testimonio a este mundo. Bueno, tenemos la receta. Ahora vamos a dejar transformarnos por Dios. Pues que el Señor nos bendiga.